Y la verdad es que creo que hay que comenzar agradeciendo su disposición desde el primer momento pues, a verse con nosotros y bueno, pues a explicarnos y entrar. La verdad es que es una suerte porque es un gran conocedor tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la acción práctica, como desde el punto de vista teórico del tema que tenemos esta tarde. Fernando Martínez, pues sabéis, es secretario de Estado de Memoria Democrática desde el 2020. Antes, en el 18-19, estuvo como director general cuando esta política dependía del Ministerio de Justicia, con lo cual pues lleva en estos momentos pues en torno a 4 años en la responsabilidad política de este área en el Gobierno de España. Él, desde el punto de vista de currículum académico, es doctor en Filosofía y Letras y Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y él pues se ha dedicado a lo largo de su vida a la enseñanza, siendo pues en la actualidad catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. En el ámbito de la memoria histórica, pues tiene una larga trayectoria, ¿no? Ya pues en el año 2010 el Ministerio de Justicia publicó todo lo que fue el mapa de fosas de España y concretamente Fernando pues fue el coordinador de toda la investigación del mapa de fosas de Andalucía. Y luego, pues combinando esta prioridad política en su itinerario de la memoria democrática con lo que es la trayectoria académica, pues ha trabajado como investigador principal en proyectos de investigación de universidades andaluzas en lo que fueron pues, las actuaciones de los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía del 36 al 45 y lo que fue también la represión franquista de la masonería andaluza y el exilio republicano andaluz a partir de 1939. Bueno, yo creo que con estos rasgos pues queda presentado Fernando. Y bueno, pues vamos entrando ya en el tema, ¿no? El primer punto que le quería plantear es pues que nos explicara por qué memoria democrática, ¿no? Pues hemos estado todo lo que fue el gobierno de Zapatero con la ley de memoria histórica y bueno, pues de alguna manera ya nos habíamos habituado a hablar cuando hablamos de estos temas de memoria histórica, ¿no? Y sin embargo, pues la ley que se propone es una ley de memoria democrática. Entonces, bueno, conceptualmente, ¿por qué memoria democrática? Y también, pues, desde un punto de vista concreto, ¿cuál es el balance que tú, Fernando, haces de lo que fue la ley anterior, ¿no? Que sin duda, pues, ha sido un punto de partida, pero que, pues, claramente insuficiente y que intenta abordar esas deficiencias el nuevo proyecto de ley. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación y por la presentación que me has hecho. La verdad es que desde el primer momento empezamos a plantearnos la cuestión conceptual de cómo llamarle a la ley. Es decir, la ley de José Luis Rodríguez Zapatero tenía un extenso título en que no se hablaba tampoco de ley de memoria histórica. Lo que pasa es que prácticamente todo el mundo empezamos a llamarle ley de memoria histórica y al final quedó como tal. Es decir, que era más que nada reconocimiento a las víctimas, etc. Y cuando nos planteamos esta cuestión, lo planteamos desde el punto de vista de que cuando normalmente hablamos de memoria histórica, casi siempre lo circunscribimos a un periodo histórico de nuestra historia contemporánea. Y la memoria histórica casi siempre se habla de ella refiriéndose a la etapa quizás de la República, de la Segunda República, de la Guerra Civil, lógicamente, y del franquismo. Y prácticamente en algunos casos, hasta el 78, hasta nuestra Constitución.
Nosotros creemos que el tema de la memoria es mucho más amplio que el tema de esta etapa, porque así lo planteamos en la propia Ley de Memoria Democrática, en el artículo primero y en el punto primero, dejamos muy claro que el objeto de la ley es la recuperación y la salvaguarda y difusión de la memoria democrática entendida como el conocimiento de la reivindicación de las luchas individuales y colectivas, de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea. Es decir, nosotros el elemento fundamental es la defensa de los valores democráticos, de los derechos fundamentales y precisamente lo que ocurre con motivo de la guerra y sobre todo el triunfo del golpe es que todo esto desaparece. Pero los valores democráticos, la lucha por los derechos, la lucha por que haya un pueblo consciente y una sociedad civil madura y capaz de ejercer su propia soberanía y dotarse de un sistema constitucional que sea un sistema constitucional, podemos decir, identificado, ¿no? Sino con todos, con la inmensa mayoría de los ciudadanos, es una de las grandes luchas de la ciudadanía española desde el siglo XIX. Por eso hemos visto conveniente llamarle memoria democrática, porque no solamente es hablar de las víctimas, que es muy importante, y la ley como elemento fundamental y central son las víctimas, pero evidentemente lo que luchamos es por la democracia, por los valores fundamentales, por la convivencia, por la paz, etcétera, que son los elementos que creemos que tienen que marcar nuestra sociedad. Y claro, para eso nos preocupa saber de dónde venimos, hasta tal punto de que, por ejemplo, ahora estamos en el bicentenario del trienio constitucional. Y nosotros queremos arrancar de las Cortes de Cádiz, de lo que supone el sistema constitucional en las Cortes de Cádiz, de lo que supuso el trienio, que prácticamente es el embrión de todo lo que va a ser posteriormente la configuración de partidos políticos y de las ideas fundamentales, los surgimientos de los partidos democráticos, del llamado liberalismo democrático, y cómo se va forjando la idea de una sociedad en la que la ciudadanía cuente. Que no solamente las élites, sino que la ciudadanía cuente, una sociedad que sea integradora, una sociedad que se plantee los problemas sociales, que trate de resolverlos. En fin, toda esa trayectoria es una trayectoria que para nosotros es fundamental a la hora de poder plantearnos el por qué en un momento determinado, en el proceso de la Segunda República, hay quien da un golpe militar contra todo lo que significaban las reformas, los avances, proceso de modernización y democratización de la Segunda República, la guerra y todo lo que fue el planteamiento de exterminio de los vencidos a lo largo de la dictadura y todo lo que supuso la represión. Por lo tanto, le damos una mayor dimensión, algo que os puedo decir que la inmensa mayoría de la gente con lo que lo hemos comentado le ha parecido francamente bien y sobre todo que como esta ley y este planteamiento ancla precisamente en toda la trayectoria de la defensa de los valores democráticos y la lucha por las libertades fundamentales, pues evidentemente esta ley pretende llevarlo a cabo. Me planteabas en segundo lugar otra cuestión, y es cómo valoro la ley de 2007, que es la ley que impulsa fundamentalmente, la impulsamos los socialistas, la impulsó José Luis Rodríguez Zapatero. Yo siempre comento algo que me parece que es fundamental. La ley del año 7 es la primera vez que en España empiezan a hacerse políticas públicas integrales de memoria. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a lo largo de toda la etapa democrática, desde la Constitución del 78 hasta la ley de Zapatero, se hicieron algunas reparaciones, algunas políticas puntuales de memoria, pero el Estado como tal no tenía política pública de memoria. Sí que hubo muchas reparaciones de carácter económico, y si queréis luego lo comentamos, pero no hay una política de reconocimiento fundamentalmente a las víctimas de los vencidos de una manera integral.
Y esto yo creo que lo lanza fundamentalmente la ley de Zapatero. Es cierto que en los primeros momentos de la transición hay espontáneamente un conjunto de políticas de memoria no lanzadas desde la administración central, sino siempre le llamo de carácter espontáneo, que lo hacen los ayuntamientos democráticos, que lo ponen en funcionamiento los sindicatos, los partidos de izquierda, y que se concreta fundamentalmente en cambios simbólicos como los callejeros de nuestras calles y de nuestros pueblos. Si no se quitaron absolutamente todos los nombres, pero sí los nombres más importantes del franquismo desaparecieron de la mayor parte de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Se iniciaron las exhumaciones. Es cierto que sin rigor científico, pero bien es cierto también que de una manera espontánea la gente sabía dónde estaban las fosas, se iban allí, sacaban los restos, hacían un monolito, ponían alguna leyenda recordándolo, fundamentalmente familiares, gente, vuelvo a reiterar, de los sindicatos, concejales, gente de la izquierda, gente nacionalista también. Y hay algo importante en esta etapa que sí se hace por parte del Estado. Y es empezar el proceso de reparaciones de carácter económico. Y esto empieza fundamentalmente a partir de la ley de amnistía y va a ser algo que sí mantiene el Estado prácticamente hasta la actualidad. Por lo tanto, frente a lo que había sido el franquismo, que se hicieron unas potentísimas políticas de memoria, sobre todo teniendo en cuenta a los llamados caídos por Dios y por España, es decir, a las llamadas víctimas de los vencedores, que se concretó en callejeros, que se concretó en nombres de pueblos, que se concretó en el gran monumento memorial del franquismo, que es el llamado Valle de los Caídos, que fue una política en la que nunca se olvidaron de sus víctimas. El franquismo nunca se hizo y, sin embargo, la democracia no hace una política de Estado, política integral, cuestiones puntuales y tal. Esa primera etapa que diríamos la etapa de la transición, termina prácticamente con el intento de golpe de Estado de Tejero. Yo creo que Tejero es una fecha clave de involución en lo que se estaba haciendo espontáneamente de políticas de memoria. A partir de ese momento y a lo largo de bastante tiempo, lo que sí va a crecer va a ser lo que se llamó el revisionismo histórico. Revisionismo histórico especialmente en torno a los principios de los años 90, cuando empezó de alguna manera y en torno a mediados de los 90, empezó a dulcificarse el franquismo. Recordáis que se decía que la dictadura no fue tan mala, que se habían hecho muchísimas reformas durante la dictadura, que se habían hecho pantanos, etc. Empezó a dulcificarse. Coincide también con una fecha. Si antes la primera etapa termina, podemos decir, con el golpe de Estado de Tejero, que se continúa un poquito más tarde, hasta el año 82-83. Sin embargo, el planteamiento del revisionismo histórico fundamentalmente coincide con el 20 aniversario de la muerte del dictador. Y bueno, ese revisionismo histórico se catapulta en el momento en que el Partido Popular sube al poder, en el año 96. Entonces empezaron a decir las mismas cosas y empezaron a lanzar las mismas ideas. Recordáis todos de que aquello de que había que cerrar, no había que reabrir heridas, recordáis, no hay que reabrir heridas, hay que cerrar este tipo de página, ¿no? O pasar página más exactamente, se decía. Y es cierto que hay un movimiento de reacción ante todo el planteamiento del revisionismo histórico. Un revisionismo histórico que se identifica en muchísimas ocasiones desde el punto de vista de obras concretas con todo lo que son las obras de Pío Moa, como son las obras de César Vidal, que catapultan estas ideas de que aquello no fue tan malo y tal, ni la guerra, justifican la guerra y después justifican toda la cuestión de la dictadura.
hay un movimiento que reacciona ante ello. Y ese movimiento que reacciona fundamentalmente viene de la mano, yo diría, de la llamada generación de los nietos. Cada 20 o 25 años en todos los procesos históricos hay revisiones. Vosotros vais a Francia y en estos momentos hay revisión sobre todo lo que pasó fundamentalmente en Argelia, en la batalla de Argel, todo lo que aquello supuso. Os vais a cualquier país y cada 25 años las nuevas generaciones se plantean revisiones de sus propios procesos históricos. Aquí la llamada generación de los nietos empezó a preguntarse qué quería saber. Quería saber qué había pasado con su abuelo, qué había pasado con su bisabuelo, qué había pasado con las víctimas del franquismo que difícilmente no terminaban de ser reconocidas, etc. Y ahí es donde surge lo que podemos llamar el movimiento memorialista. Yo creo que hay que reconocer muchísimo el papel que tiene el movimiento memorialista en todo el proceso de la recuperación de la memoria. Y es en ese momento también cuando se empiezan a hacer las primeras exhumaciones con rigor científico. Cuando hago con rigor científico tratando de identificar los cadáveres, los cuerpos que nos había hecho en la etapa de la transición y poder entregárselos a sus familiares para que le den digna sepultura. Y eso es muy importante porque a partir de ese momento todas las exhumaciones que se han hecho en España desde el año 2000 hasta la actualidad, os doy el dato, 950 o 52 exhumaciones y con una exhumación de 11.000 cadáveres, entonces todas se han hecho con rigor científico. Y hay otro elemento, el movimiento memorialista logra algo tan importante como poner en la agenda pública y en la agenda mediática el tema de la memoria. Eso es fundamental. Cuando hablo de la agenda mediática me estoy refiriendo a que empiezan a salir bastante informaciones en relación con el tema de memoria, de exhumaciones, de historias a estos niveles. Y después con otra cuestión que me parece fundamental, es decir, en la agenda pública, es cuando empieza a plantearse este tema en el Congreso de los Diputados. A nadie se le puede olvidar que hasta el año 2002 no se condenó el franquismo en el Congreso de los Diputados. Tuvo que pasar mucho tiempo para condenar el franquismo y fue la Comisión Constitucional y concretamente un 20 de noviembre, esa fecha emblemática que tenían los caídos por Dios y por España y que tenía el franquismo para rendir homenaje a sus víctimas. El 20 de noviembre simbólicamente es la primera vez que por unanimidad se va a condenar las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo. Y sería luego más tarde en un pleno en el año 2004 donde se reitera esta condena. A partir de ese momento el Partido Popular se ha puesto siempre de perfil. Es decir, ya no entra en la condena, siempre se abstiene en esto que ocurrió felizmente en el año 2, pero hay que tenerlo en cuenta, no había ocurrido en la etapa anterior, incluso en etapas que nosotros estábamos gobernando. Fruto de todo este movimiento memorialista, fruto de la puesta en escena mediáticamente y públicamente, toda la presión que eso supuso algo más importante, y es que el Partido Socialista se planteara hacer una ley, y se planteara hacer una ley que es la que definitivamente cristaliza en el año 7, en la ley de José Luis Rodríguez Zapatero. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta porque a partir de aquí esa ley empieza a hacer políticas públicas de memoria desde el Estado de reconocimiento de las víctimas que no han sido reparadas, fundamentalmente de las víctimas del franquismo. Unas víctimas que mientras que las otras habían estado reparadas moral, económicamente, simbólicamente, estas habían estado estigmatizadas, las víctimas de los vencidos habían estado criminalizadas y fuera de la escena pública, invisibilizadas totalmente. Es en ese contexto en el que hay que valorar la importancia de la ley de 2007, una ley que impulsa lo que es el mapa de fosas, que colaboramos de alguna manera desde distintas comunidades autónomas en suministrar los datos que habíamos hecho. Es una ley también que empieza a recoger
algunas de las ideas que ya las comunidades autónomas, en todo este proceso de situarse la memoria en el marco no solamente mediático, sino público, empiezan las comunidades autónomas a plantearse temas de memoria. Empieza el País Vasco, empieza Andalucía, empieza también, en este caso, Navarra, empieza Cataluña, continúa Valencia, etcétera. Empiezan a hacer políticas públicas de memoria estas comunidades. Una situación de ley que permite también hacer cantidad de investigaciones. Carlos Andoín tuvo la responsabilidad por aquí en Moncloa de estar en todo este proceso de subvenciones que se dieron a asociaciones para hacer exhumaciones, a los investigadores para poder llevar a cabo investigaciones. Antes hacía referencia, Carlos, a investigaciones mías y de mi grupo de investigación de la universidad en torno a la represión de la masonería y el comunismo en Andalucía, o en torno a al impacto de la ley de responsabilidades políticas en Andalucía. Todo eso fue fruto y gracias también a esos trabajos, a las subvenciones que se nos dieron desde el Ministerio de la Presidencia, y Carlos ahí desempeñó un papel importantísimo, lo cual yo públicamente quiero agradecérselo. La verdad es que todo esto se trunca, y se trunca cuando el Partido Popular sube al poder, y lo primero que sabéis todos que hace el Partido Popular no es otra cosa que decir que para la memoria histórica 0 euros. ¿No? ¿Recordáis a Rajoy jactándose ante los medios de comunicación? Es decir, 0 euros para la memoria histórica. Bueno, y es a partir de ahí que si se permanece políticas de memoria, está en manos fundamentalmente de las comunidades autónomas, no de todas, de algunas comunidades autónomas, que empiezan a plantearse algo tan importante como hacer sus propias leyes de memoria. Desarrollar la propia ley de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero en cada una de sus comunidades. Yo tuve la oportunidad de ser uno de los impulsores de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, como se llama en Andalucía. Precisamente ayer hizo 5 años en que la aprobamos en Andalucía. Y bueno, pues en este momento hay como unas 12 leyes de memoria por parte de las comunidades autónomas. Pongo esto encima de la mesa porque me parece que es muy importante, mientras toda la etapa del Partido Popular al frente del poder no se impulsa desde la Administración General del Estado las políticas de memoria. Sin embargo, hay algunas comunidades que sí lo hacen. En el País Vasco, ahí está Navarra, ahí está Andalucía, ahí está Valencia, ahí está Cataluña, en fin, y otras comunidades que se han ido sumando a lo largo de este tiempo. Por eso, cuando nos planteamos una nueva ley de memoria, fundamentalmente nos la planteamos por los siguientes elementos. Primero, porque hicimos una reflexión de lo que se estaba planteando a escala internacional en políticas de memoria. E hicimos una reflexión porque yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta en todo lo que ha sido el proceso memorialístico. Y fueron los informes que hizo Pablo de Grey en el año 14, cuando vino como relator de Naciones Unidas a España a hacer una investigación de cuáles eran las políticas de memoria que se hacían. Y también el informe que hizo la Comisión la Comisión de Trabajos Forzados, etcétera, que hizo un informe interesantísimo también. Bueno, ahí se hacían un conjunto de recomendaciones para el Estado español que yo creo que hicieron posible que a partir de ese momento girara el movimiento memorialista, se enriqueciera y se conectara internacionalmente. Por tanto, uno de los elementos que nos lleva a repensar la ley de memoria del año 7 es los nuevos acontecimientos a escala internacional, las recomendaciones y los requerimientos que se ha planteado por parte de los organismos internacionales humanitarios al Estado español. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta elementos de carácter interno a escala nacional.
En primer lugar, el papel que suponen las leyes autonómicas y cómo las leyes autonómicas avanzan en lo que era la ley del año 7 y son incluso más avanzadas que la propia ley del año 7. También hay todo un conjunto de proposiciones de ley o de no de ley aprobadas en el Congreso de los Diputados que no se habían tenido en cuenta y que evidentemente estaban aprobadas, pero estaban metidas en cajones. Y en cuarto lugar, hay otro elemento que me parece que es fundamental, y son las aspiraciones del movimiento memorialista que ya se han incorporado a todo lo que eran las demandas y requerimientos que habían hecho los organismos internacionales de carácter humanitario en relación con España. Y sobre todo empieza a vertebrarse todo en torno a los grandes principios de derecho humanitario, de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición o de deber de memoria. Por lo tanto, nos planteamos replantearse la ley, en este caso incluso hacer una nueva ley, entre otras cosas por esto, pero también porque habíamos visto que había un conjunto de insuficiencias en la ley del año 7. ¿Qué insuficiencias veíamos en la ley? Veíamos, por ejemplo, en relación con el tema de las exhumaciones, que el Estado directamente no podía y no puede intervenir en realizar exhumaciones. Tenía que realizarse las exhumaciones en el marco de la colaboración con otras instituciones, ya fueran privadas o ya fueran públicas. Pero el Estado no tenía el papel de liderar el proceso. Y precisamente lo que nos habían planteado las organizaciones internacionales humanitarias es que quien tenía que llevar a cabo el proceso de las exhumaciones tenía que ser el Estado, tenía que coordinarlo el Estado. Y cuando hablo del Estado no solamente me estoy refiriendo a la Administración General del Estado, sino que me estoy refiriendo que Estado también son los municipios, Estado son las diputaciones, Estado son las comunidades autónomas. Esa tarea de coordinar, de liderar ese proceso, evidentemente, nos tenía que corresponder a nosotros. ¿Qué se había hecho en el año 7? Pues prácticamente lo que se había hecho era lo que se llamaba privatizar el proceso de las exhumaciones. Y entonces, claro, eran las asociaciones las que hacían fundamentalmente las exhumaciones. Son una gran insuficiencia que se puso de relieve en el debate de la ley. Y hay por ejemplo, otra insuficiencia que tratamos de remediar con esta ley en este momento, y es que las sentencias y las condenas se declararon ilegítimas e injustas, pero no se declaró la nulidad de las sentencias y de las condenas, ¿no? Eso era otro elemento que se planteó en el debate parlamentario. En aquel momento se consideró que no era oportuno, pero que evidentemente era algo que quedaba pendiente. Hay que anular las sentencias, sobre todo de unos tribunales de excepción franquistas que de por sí eran unos tribunales ilegítimos, unos tribunales incluso ilegales, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cuestiones han estado en torno a esa insuficiencia, toda la política internacional de memoria y del derecho internacional humanitario y toda la cuestión interna, pues son los elementos que han hecho posible que nazca un nuevo proyecto de memoria, que es el proyecto que en este momento tenemos a debate en la Comisión Constitucional Parlamentaria del Congreso de los Diputados. Fernando, ha estado muy bien Cuando todo. me alargue mucho, me cortan, no me importa, ¿eh? Vale, pero creo que ha sido rico todo lo que has dicho. Creo que no te has repetido y creo que todos esos elementos que has ido introduciendo del papel del movimiento memorialista, toda la perspectiva histórica que has ido dando así más genética, pues creo que ha estado muy clarificadora, ¿no? Sí, igual ahora en un segundo momento bueno, que nos explicaras así cuáles son los contenidos principales del proyecto de ley, ¿no? Los que marcan claramente pues esa novedad y ese enriquecimiento de lo que fue la ley de memoria histórica. Del año 7, ¿no? Vamos a ver. Sí. Situado prácticamente el contexto en el que nace la ley que tenemos en este momento en el Congreso de los Diputados, lo primero que quiero deciros es que el centro de esta ley el centro y el interés fundamental está en las víctimas.
Y por eso se plantea la nulidad de las sentencias y de las condenas, por eso se plantea la realización de un censo de víctimas. Parece mentira, todavía el Estado español no tiene un censo oficial de víctimas. Los historiadores que nos metemos en este tipo de trabajos, pues avanzamos lo que investigamos, ¿no? Pero el Estado democrático ha de tener un censo oficial de las víctimas, de todas las víctimas. Entonces planteamos un censo de víctimas porque hasta ahora nos movemos siempre por estimaciones. Pero el Estado democrático ha de tener un censo oficial. Esto es una novedad importante. Hay otra novedad importante que en el año 7 no aparecía, y es el papel tan importante que han desempeñado las mujeres en las luchas por las libertades, en la lucha por los derechos fundamentales. En el año 7 las mujeres estaban olvidadas de lo que era la ley de memoria. Y afrontamos el tema en relación con las mujeres, en primer lugar, en relación con el papel de agencia de las mujeres, el papel de su activismo en pro de la lucha por los derechos y las libertades a lo largo de la historia contemporánea, pero también abordamos la cuestión de las mujeres en función de la represión sobre las mujeres. Una represión que, además de sufrir la represión que sufren los hombres, sufren, valga la redundancia, una represión específica por ser mujeres, una represión de género. Muchas veces yo cuento ejemplos, ¿no? Ejemplos como cuando a una mujer le rapan el pelo, es una represión de género. Es decir, también se lo rapan a los hombres, pero no es generalizado. A las mujeres, las llamadas pelonas, es un ataque directo contra lo que es la mujer, contra el género. O, por ejemplo, cuando a las mujeres les daban aceite de ricino y las paseaban por los pueblos para que fueran lugar de escarnio de todo el mundo riéndose de ellas, o verlas ir defecando por las calles, por la diarrea que les entraba. Nosotros imaginamos, son elementos de represión específico, ¿no? de género, por el hecho de ser mujeres. Además de ser esposas, madres, hermanas de gente de la izquierda, gente del Partido Socialista, de los grupos republicanos, Partido Comunista, etcétera. Además de eso, además de ser militantes también, y por eso son reprimidas, pero también son reprimidas por ser mujeres, ¿no? Era algo que me parece fundamental tenerlo en cuenta. Eso es una aportación que yo creo que es genuina también. Hay un reconocimiento explícito, por eso lo ponía antes de relieve, del movimiento memorialista, y por eso se va a poner en marcha un Consejo Nacional de la Memoria para que estén representados. Dicho esto, que son elementos transversales de la ley, por ejemplo, el tema de las mujeres transversal a lo largo de toda la ley, os voy a sintetizar los grandes avances en torno a lo que son los ejes vertebrales de la ley. La ley está vertebrada en torno al derecho a la verdad, en torno a la justicia, en torno a la reparación y en torno, nosotros le llamamos el deber de memoria, como garantías de no repetición. ¿Cuáles son los avances en torno al derecho a la verdad? Pues lo primero que se hace es establecer el derecho a la verdad que tenemos de lo que le ha pasado a nuestros familiares o de lo que le ha pasado a las víctimas, del franquismo. Todo lo que le ha pasado. Tenemos un derecho a conocer qué es lo que ha pasado. Y para eso es importante el liderazgo del Estado en todo el proceso de sumaciones, como antes contaba. Os voy a dar un dato para que veáis lo que estamos en este momento impulsando. En la época de José Luis Rodríguez Zapatero fue cuando más sumaciones se realizaron de estas 950 que os he comentado hace un momento. Se hicieron 177 sumaciones en la época de los 6 años de Rodríguez Zapatero. Nosotros en este momento, desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, hemos impulsado primero un plan de choque de sumaciones y hemos impulsado un plan cuatrienal de sumaciones que en este momento hemos impulsado la primera anualidad. ¿Sabéis sobre cuántas fosas estamos interviniendo, actuando en este momento? Sobre 386 fosas.
En la época de José Luis Rodríguez Zapatero, 177, que fue cuanto más fosas se sumaron. En estos momentos, junto al plan de choque que hemos desarrollado y junto a lo que es la primera anualidad del plan cuatrienal, 386. Y vamos a continuar de esa manera. Entre otras cosas porque entendemos lo siguiente. No hay en este momento 114.000 cadáveres en las cunetas y en las fosas comunes. Esto se repite mucho por parte de determinados memorialistas, que pudo haber 114.000, incluso más, en los años de la posguerra, sin lugar a dudas. Pero en este momento no las hay, por varias razones. Primera razón. Han pasado muchos años. Han pasado 80 años. Desde entonces, 80 o 70 y tantos años desde entonces. Y eso ha supuesto muchos cambios. Ha supuesto, en primer lugar, muchos cambios en la infraestructura. Mucha gente que hablamos de estar en las cunetas. Yo creo que se han remozado todas las carreteras en España a lo largo de todo este tiempo. Y no se paraba en que si salían huesos, pues se echaban hacia algún sitio y tal, pero no se reparaba a exhumar. Primera idea. Por lo tanto, ahí se han perdido muchísimas fosas. Segundo lugar, hay otra cuestión bastante singular, y es que 500 de esas fosas se llevaron al Valle de los Caídos, a veces, sobre todo en lo que respecta a las víctimas republicanas, sin el conocimiento ni el consentimiento de sus familiares. Pero fueron 500 fosas, estoy hablando de más de 12.800 cadáveres. Que están hoy en el Valle de los Caídos y que hay bastantes familiares que nos están pidiendo que los exhumemos en estos momentos, ¿no? En este momento hay exactamente 104 familias que nos han pedido la exhumación del Valle de los Caídos. Son 500 fosas, ¿no? Por otro lado, durante la primera etapa de la transición, antes os decía, o durante la transición, que se hicieron bastantes exhumaciones de carácter espontáneo. Y eso supuso bastantes exhumaciones. Y después, desde el año 2000 hasta la actualidad, se han sumado 950 fosas. Por lo tanto, en este momento, ¿qué es lo que calculamos nosotros? Bueno, y en el seno de los cementerios se ha hecho muchas remodelaciones hasta tal punto de que se llevaron por delante y tiraron a los osarios comunes muchísimos de los restos de las fosas. En función de los estudios que hemos hecho, y precisamente yo cuando fui director general de Memoria Histórica, en el año 18-19, como comentaba Carlos, lo primero que hice es saber exactamente cómo estaba la situación de la fosa, o como decimos los historiadores, hacer un estado de la cuestión. Y hacer un estado de la cuestión para saber qué es lo que teníamos por delante y cómo podríamos abordarlo, ¿no? Entonces, precisamente el grupo Aranzadi del País Vasco, que se ha caracterizado por ser el grupo que más exhumaciones se ha hecho, me hizo un estudio y entonces llegó a la conclusión siguiente, que en este momento se podrían exhumar en torno a 20 y tantos mil cadáveres, que son los que quedan por exhumar en este momento, en pequeñas o en grandes fosas. Deciros, por ejemplo, que ahora mismo estamos exhumando una fosa en Sevilla, que es la del cementerio San Fernando en Picorreja, que en principio creíamos que podría haber en torno a unos 1.100 cadáveres como consecuencia de los fusilamientos del bando de Queipo de Llano, y han salido más de 3.000 y pico cadáveres. Es cierto que bastantes de ellos no tienen nada que ver con la violencia política, pero el último dato que me daban hace una semana de cómo sigue la exhumación, había ya más de 866 cadáveres continuos en la nuca y con violencia política, ¿no? De esas fosas, grandes fosas que estamos exhumando en estos momentos. Por tanto, en estos momentos sí que hemos puesto en marcha lo que puede ser el liderazgo del Estado. Lo estamos haciendo con los ayuntamientos a través de subvenciones a la Federación Española de Municipio y Provincia, y lo estamos haciendo con las comunidades autónomas a través de lo que es la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática. Ya hicimos una y ahora la próxima la tenemos dentro de una semana para repartir 3 millones de euros para el tema de fosas. El tema de fosas clave lo hemos dado una gran prioridad. En este momento tenemos felizmente un presupuesto de 11.800.000 euros y más del 60% del presupuesto está destinado a exhumación.
Eso es un elemento clave para el conocimiento de la verdad. Pero para llevar a cabo todo este proceso de sumaciones es necesario tener un banco nacional de ADN, un banco estatal de ADN que impulsaremos, y sobre todo es importantísimo para conocer la verdad lo que es la preservación de los documentos en los archivos, la posibilidad que se abran todos los archivos para que estas cosas se conozcan, y sobre todo también para que se puedan remover los obstáculos que en este momento todavía existen a la hora de entrar en algunos archivos, y especialmente a la hora de poder afrontar lo que es la ley de secretos oficiales. Estamos planteando que en el marco de un año esto se resuelva y se pueda absolutamente entrar en todos los archivos para conocer la verdad. El segundo principio, y os doy grandes novedades, es el tema de la justicia. Es un tema que no se planteaba en el año 7 y que aquí no lo planteamos. ¿Y cómo no lo planteamos? Primero, declarando el derecho a la investigación sobre la vulneración de los derechos humanos durante la guerra y durante el franquismo. Yo cuando veo por ahí a alguien que dice que no se va a investigar los crímenes del franquismo, digo, no se han leído la ley o no quieren leérsela. Siempre nos ocurre, ¿no? Pero está claramente situado el derecho a la investigación de la vulneración de los derechos humanos durante tanto la guerra como el franquismo. Y además, para que eso sea posible, establecemos un instrumento. Y el instrumento es una Fiscalía Especial de Sala, Fiscalía Especial de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En relación también con la justicia, planteamos algo que nos parece muy significativo, y es que esta ley de memoria democrática se tiene que interpretar en función de los tratados internacionales de derecho humanitario ratificados por España. Eso es fundamental porque muchas veces no se quiere investigar o los jueces miran para otro lado porque no tienen en cuenta los tratados internacionales que ha ratificado España. Ayer había un debate, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados sobre el Código Penal, etc. Si queréis luego lo comentamos, la modificación del Código Penal. Pero vamos a ver, los crímenes de lesa humanidad, genocidio, de crímenes de guerra, están en el Código Penal desde el año 2 o año 3, en el Código Penal de España. Es decir, que no me vengan ahora aquello se votó por unanimidad, etc. Bueno, eso quiere decir que en justicia se da un salto espectacular que antes ni se contemplaba. Somos partidarios no tanto de la justicia punitiva, de ver a quién metemos en la cárcel, como hay gente por ahí que lo plantea, sino fundamentalmente de la justicia restaurativa. Entre otras cosas porque en estos momentos es difícil perseguir algunos de los victimarios, de los perpetradores de los crímenes, etcétera, porque están todos muertos. Estamos hablando de hace 80 años, no hace un poquito más, es decir, están absolutamente todos muertos. No puede llevar a nadie prácticamente a un juicio. Y después, no hay que olvidar que en España la Constitución establece en el artículo 9.3 el derecho, por ejemplo, establece que las leyes penales no tienen carácter retroactivo. Y en España también se establece pues algo tan importante como la prescripción de los delitos. Los delitos prescriben cuando pasa un tiempo y no tienen carácter retroactivo. Pero bueno, eso no solamente es en España. Que hay que señalar, por ejemplo, que ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la época de la Revolución Francesa, 1789, en ese código, en esa Declaración de los Derechos Humanos ya se establece que las leyes no tienen carácter retroactivo. Las únicas leyes que han tenido carácter retroactivo en España han sido las franquistas. La ley de responsabilidades políticas, que se proclama o que es aprobada el 9 de febrero del 39, dice que perseguirá a la gente de la izquierda desde el 1 de octubre del 34. Y la ley de la masonería y el comunismo también, desde el 1 de octubre del 34. Querían meter la revolución de octubre, ¿no?
Y luego, lo que hemos estudiado esas leyes y hemos investigado mucho, observamos que, por ejemplo, los masones no solamente le hacen expediente y le abren expediente desde el 1 de octubre del 34, es que le abren expediente a los masones de finales del 19. Y claro, mandan requisitorias a los pueblos diciendo que esa masonería que le den información, lo de la Guardia Civil que tiene que contestar, dice, aquí no existe ese hombre. Tenemos noticias de que fue un hombre que murió a finales del siglo XIX. Con eso lo digo todo. Y cuando hablamos de responsabilidades políticas, le meten mano y le abren expediente a concejales del año 31 como elemento fundamental. Desde el año 31 a todos los que estaban en los movimientos republicanos, movimientos obreros, etcétera, todos absolutamente van a pasar o se le va a abrir expedientes de responsabilidades políticas. Bueno, me parece que es importante en todo eso tenerlo en cuenta en el marco de lo que es la justicia, ¿no? Y sobre todo que no tiene la legislación penal no tiene carácter retroactivo, nada más que las franquistas lo han tenido. Yo solo recuerdo mucho algunos sectores minoritarios del memorialismo que pretenden ser los adalides, ¿no? del memorialismo, etcétera, que hablan de la impunidad. Digo, vamos a ver si es una gran conquista en la historia de la humanidad que las leyes no tengan carácter retroactivo. Es una gran conquista. Y la verdad es que, bueno, estos crímenes, cuando empiezan a reconocerse los de lesa humanidad, genocidio, etcétera, a partir de esos momentos es cuando empieza a aplicarse, ¿no? A aplicarse delitos sobre ellos y tal. Y así lo dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y si queréis, hablamos luego un poquito más de esto. Sigo diciendo, pues, en relación con la reparación. Vamos a ver, antes os decía que había reparaciones desde la ley de amnistía hasta la actualidad. Os doy cifras para que veáis el alcance que han tenido las reparaciones económicas en España. Beneficiarios, 608.000 personas. Dinero de indemnizaciones, pensiones, etcétera, desde el año 77 hasta ahora, más de 25.540 millones de euros. Repito la cifra, 25.540 millones de euros. Cuando le daba esta cifra el otro día a Pablo de Grey, que hablaba muchísimo con él de la ley, Pablo de Grey era el relator de Naciones Unidas en el año 13, que vino por España, decía, esa cifra no se conoce. Dice, porque claro, el país que más indemnizaciones dio fue Alemania, en relación con el Holocausto, a la gente de Israel, y el segundo país fue Argentina, y Argentina, las cúpulas militares, luego el Estado ha pagado en torno a 3.000 millones de euros. Y me estás hablando que en España son más, en ese momento es un dato menor, porque no teníamos todo cerrado, ¿no? Que en este momento os puedo decir 25.540 millones de euros. ¿A quiénes? Por ejemplo, a los funcionarios depurados, que muchas veces es algo que se nos olvida. La represión tuvo tres pilares. Tuvo la represión física, que suponían ejecuciones, suponían cárceles, suponían batallones disciplinarios, y después la ley de represión de masonería y el comunismo. Tuvo las depuraciones profesionales de maestros, de médicos, de arquitectos, de empleados, de profesores, de empleados de correos, de ferroviarios, etcétera. Prácticamente las indemnizaciones se han dado en torno a 65.500 personas, y eso ha sido bastante dinero. A los militares republicanos y a sus familias, a la gente que son mutilados de guerra republicanos, a los niños de la guerra, a la gente que estuvo más de 3 años en la cárcel. Recordáis aquello en la época de Felipe González, que se le daba 1 millón de pesetas por más de 3 años en la cárcel, y luego vino a completarse por la legislación autonómica, incluso pudieran estar 3 meses, 4 meses, 1 año, que, en fin, completarlas hasta los que no habían estado 3 años. Bueno, eso es lo que se ha hecho desde el punto de vista personal. ¿Qué nos planteamos como novedad? Hago referencia a esto porque es el gran desconocido de temas de las reparaciones. Son las reparaciones que se han hecho a lo largo de todo el tiempo y que lo ha hecho la democracia. ¿Qué nos planteamos ahora?
Lo que nos planteamos ahora es algo más. Se ha hecho devolución de inmuebles o compensación a los sindicatos, posiblemente no en su totalidad, y se ha hecho a los partidos políticos, también no en su totalidad. Pero en este momento había que plantearse todo el problema de las incautaciones de bienes a los particulares. Incautaciones de bienes, expolios de obras de arte, sanciones económicas como consecuencia de la ley de responsabilidades políticas, y teníamos que plantearnos cómo hacerlo. En principio, lo que planteamos es el reconocimiento de una reparación de carácter integral. En segundo lugar, lo que nos planteamos es hacer una auditoría y un inventario de los bienes incautados. Me podéis preguntar que por qué la auditoría y tal. Entre otras cosas porque no sabemos el alcance que tiene de lo que estamos hablando. Hay gente que dice que tiene muchísimo alcance, otros decimos que tiene un alcance más reducido, y lo decimos no por otra cosa, sino porque antes, cuando Carlos me presentaba, hablaba de que había coordinado un gran equipo que ha estado trabajando sobre las responsabilidades políticas o el impacto de responsabilidades políticas de la ley en Andalucía. Lo tenemos publicado con un libro que se llama El botín de guerra en Andalucía. ¿Cuáles son las conclusiones que llegamos? Primera cuestión. Prácticamente el 70 y tantos alto por ciento de los expedientes que se abrieron en Andalucía, pero he estudiado también todas las investigaciones que se han hecho en España, los expedientes fueron sobreseídos. Segundo, la inmensa mayoría de las multas que se ponen, la inmensa mayoría, y estoy hablando del 91-92%, son entre 50 pesetas y 300. Eso no quita que había de 2.000, que había de 3.000, que había de 10.000, que había de 200.000, que había de 1.000.000 de pesetas, que había de 25 millones de pesetas, que había de 10 millones de pesetas. A Zaña, por ejemplo, le pusieron una multa de 100 millones de pesetas el día posterior a su muerte. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid le pone una multa de 100 millones de pesetas. Las grandes multas no se pagaron. Se pagaron las pequeñas multas, esas de 50 a 300, de 2.000, de 10.000, se fraccionó el pago, etc. Pero bueno, la ley de responsabilidades políticas desaparece en el año 45, cuando terminó la Guerra Mundial, y entonces había que ponerse bien, con los aliados, poco a poco. Y la ley sin embargo, podemos decir que se mantuvo todavía casi en vigor 30 años más tarde. No se abrieron nuevos expedientes, pero los impactos de la ley hasta 30 años más tarde, hasta el año 66, no desaparecieron. Bueno, pues, por seguiros con el ejemplo de Azaña. Le ponen una multa de 100 millones, no las pagan, le incautan sus bienes. Y en los años 60 le devuelven los bienes a la familia Azaña. Negrín, la familia Negrín ha pedido la devolución de los bienes, también se le ha ido con distintos juicios, etcétera, se han devuelto. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber el alcance que tienen las incautaciones, porque si no es muy difícil poder buscar medidas de reconocimiento y resarcimiento, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos es, primero, hacer esa auditoría y ese inventario, y una vez que lo conozcamos, a través del desarrollo legislativo, lanzar qué es lo que tenemos que hacer al respecto de devolución de bienes o de compensación en función de cuál sea la situación que se tenga. Esto, entre otras cosas, lo ponemos en la ley porque es un acuerdo de legislatura que tenemos con Unidas Podemos. Por lo tanto, había que hacerlo cristalizar en la ley, y que creo que está rigurosamente planteado. No un reconocimiento general ahí sin saber lo que se hace, sino con conocimiento realmente de causa. Bueno, también se plantea en relación con lo que son los trabajos forzados. Aquí tenemos algo que yo creo que es interesante. Ya la ley del año 7 estableció que se hiciera un censo de edificaciones que se habían realizado con trabajos forzados. No se hizo, en este momento lo estamos realizando, pero bueno, deciros que lo que nos planteamos es no solamente hacer un censo de edificaciones
un censo también de todos los trabajadores que participaron en los batallones disciplinarios, en los batallones de soldados trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también algo que se hizo en Alemania y que es muy interesante, un censo de empresas beneficiarias. Esto lo hicieron los alemanes y dio bastante resultado, porque una vez que publicaron el censo, hubo bastantes empresas que aportaron dinero para reparar. Por ejemplo, si vosotros estudiáis esta situación en Alemania, hay un libro por ahí interesantísimo que os recomiendo, que es Los Amnésicos. Bueno, pues ese libro cuenta precisamente cómo la Siemens, la empresa, pone una cantidad de dinero importante para reparaciones, ¿no? Evidentemente, una vez que tengamos el censo de empresas beneficiarias, lo haremos pública. Lo haremos pública, para que sepan que hubo mucho trabajo esclavo. Y evidentemente se necesitan reparaciones de distinto tipo, que ya veríamos, ¿no? Si esto se produce. Yo no sé si las empresas españolas tendrán tanta sensibilidad como empezaron a tener las empresas alemanas, ¿no? Cuando se vieron en los listados de cómo se habían beneficiado de los trabajadores en los campos de concentración nazi. Bueno, esto es otro elemento, me parece singular e importante en la ley. Voy a ir concluyendo. El otro elemento vertebrador es el deber de memoria, como garantía de no repetición. ¿Cuáles son los elementos fundamentales novedosos que tiene la ley? En primer lugar, que la memoria, la historia y la memoria de la democracia entren en la escuela. Para eso ya la propia nueva ley de educación establece en una de sus disposiciones adicionales que la memoria histórica y la historia de la democracia se estudiaría en la escuela. Nosotros planteamos en la ESO, planteamos que se conozca en el bachillerato, y deciros que en este momento pues estamos haciendo nuestras propuestas que están aprobando lo que son los currículum en educación, nuestras propuestas para que se introduzca el tema de la memoria, de la historia y la memoria de la democracia, de la guerra civil, del golpe de Estado, del franquismo, etcétera, y que nuestros escolares lo conozcan, pero también que lo conozcan los profesores. Es decir, que esté en todo el proceso de formación inicial, permanente y continua del profesorado. Que esté incluso, mirad lo que os digo, en los procesos selectivos. Dicho de otra manera, que estén en las oposiciones. En la oposición a funcionarios públicos, que haya temas vinculados con la memoria democrática. Bueno, eso sería una primera cuestión. Hay una segunda cuestión que es en relación con la simbología. Antes os decía que a lo largo de la primera etapa de la democracia se produjo pues, una remoción de los callejeros, pero queda todavía, quedan símbolos todavía. Hay pueblos que se llaman pueblos de Yagüe, por ejemplo, es decir, y hay pueblos que se llaman Quintanilla de Onésimo, ¿no? Es decir, y hay calles, y sobre todo hay algunos alcaldes que están revertiendo calles que se habían quitado a los franquistas y las están poniendo, como en el caso de Madrid. Vosotros imaginaos, ¿no? Además de quitar la calle a Largo Caballero o a Prieto, en Indalecio Prieto, una de las calles que se quita es la calle que había puesto una comisión, fruto de una comisión muy plural que tuvo el Ayuntamiento de Madrid en la época de Manuela Carmena. Le habían colocado una de las calles, la calle es el Sinaya. Sinaya es el primer buque que llega del exilio francés hacia Veracruz, con cerca de 3.000 exiliados, y le ponen Sinaya. Y han vuelto a ponerle, han quitado el nombre de Sinaya y han vuelto a poner el nombre de Baleares, el buque Baleares, ¿sí? Es decir, que el Baleares no es las Islas Baleares, sino que es el crucero Baleares, que estuvo sistemáticamente bombardeando a la gente que huía desde Málaga a Almería en la llamada desbandada en el año 37. Bueno, como eso os puedo decir, hay alcaldes que se resisten a cambiar los nombres de las calles, y claro, ¿qué es lo que nos hemos planteado? Hemos planteado ajustar muchísimo el tema de la simbología. En la ley del año 7 tan solo había un artículo, el artículo 15, destinado a la colaboración de las instituciones en relación con la remoción de calles, callejeros y de elementos contrarios a la democracia.
bastante etéreo, bastante ambiguo. Gracias a él se han hecho muchas cosas, pero hay bastante resistencia. En este caso hay 7 artículos que dicen claramente lo que se tiene que quitar y lo que se tiene que mantener. Y además, si no se quita, hay sanción. Cosa que la ley del año 7 no tenía un régimen sancionador. Eso es importante tenerlo en cuenta. De otro lado, en relación con todo lo que es la simbología, van a desaparecer 30 y tantos títulos nobiliarios que Franco dio. Digo 30 y tantos títulos nobiliarios porque Franco hacía decretos de concesión de títulos nobiliarios el 18 de julio y el 1 de abril. Y ahí tenemos desde, ¿qué os voy a decir yo? Desde Calvo Sotelo, Queipo de Llano, José Antonio Primo de Rivera, Mola, Duque de Mola, etcétera, por decir, los 32 títulos nobiliarios que planteamos que desaparezcan, incluidos en los que concedió Juan Carlos antes de la Constitución, por ejemplo, el Ducado de Franco, por ejemplo, Señora de Meirás, o por ejemplo, el Marqués de Arias Navarro. Digo, por daros datos de desaparición, en este caso, de nombres emblemáticos de lo que ha sido el franquismo. Bueno, de otro lado nos planteamos algo muy simbólico y muy importante, que era el principal lugar de memoria, que es el Valle de los Caídos, como podemos resignificarlo desde el punto de vista democrático. La resignificación del valle. Primero lo declaramos lugar de memoria, y un lugar de memoria que fundamentalmente hay que resignificar. Muchas veces cuando aparece la palabra resignificar, la gente me pregunta, Fernando, ¿y esto de resignificar qué es? ¿No? Y entonces digo, bueno, resignificar es explicarlo. Hay que explicar el valle que no se explica. Ya hubo una comisión que se hizo en la época de Jáuregui, en la época de Carlos también una comisión y él estuvo también. Tú estuviste en la comisión también, Carlos, ¿no? Sí, fui el secretario de la Fuiste el comisión. Sí. secretario que ya avanzó ideas para la resignificación del Valle de los Caídos. Hay que explicarlo. Hay que hacer algo más, hay que situarlo en el contexto histórico de una situación totalitaria como fue la dictadura. Y después hay que explicar su significado. El significado del valle está dentro del planteamiento de esa simbiosis entre religión y política que fue el nacionalcatolicismo. El Valle de los Caídos, evidentemente, tiene que tener un nuevo ordenamiento jurídico. Evidentemente, los benedictinos no pueden mantenerse en el valle, como ya había planteado la comisión de esa época en la que Carlos era secretario. No puede haber nadie en el valle que tenga un lugar preeminente, y en este caso quien tenía lugares preeminentes era el dictador Franco, que felizmente lo hemos sumado ya del Valle de los Caídos y está el Domingo Rubio, pero queda todavía José Antonio Primo de Rivera. Nadie puede tener una estructura jerárquica en el valle, por lo tanto, cuando aprobemos la ley, José Antonio Primo de Rivera saldrá del lugar preeminente. Si los familiares se lo quieren llevar, que se lo lleven, y si no, los pondremos en alguna de las criptas junto con el resto de los cadáveres que hay ahí. También nos planteamos en relación con el valle lo que os comentaba antes, la exhumación de los cuerpos que soliciten los familiares. Esto va a ser muy difícil dar con ellos, es muy difícil, pero no obstante lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, vamos a hacer todo lo que podamos, porque hay todavía mucha gente que nos lo está reclamando, hay gente muy mayor que nos lo está reclamando, y creemos que es un deber de memoria. Después planteamos la existencia de lugares de memoria, que no se planteaban en la ley del 7. Los lugares de memoria. Lugares de memoria que iremos... ya sabéis que en distintas comunidades hay lugares de memoria, lo han establecido sus leyes, hay lugares de memoria en algunos, han decretado algunos ayuntamientos a escala estatal. Declararemos lugares de memoria, tendremos nuestro censo, tendremos nuestro catálogo, tanto de España como desde fuera de España. Os voy a decir, por ejemplo, en estos momentos estamos trabajando en la idea de que se pongan monolitos en distintos campos de concentración que tuvieron el exilio republicano español en Argelia, que es el exilio más olvidado. Más olvidado de todos, o en Túnez, o en Marruecos, por ejemplo. Y quizás también, bueno, arreglar situaciones en México, en Francia, etc. Después, otra de las grandes novedades de la ley, como decía antes, es el régimen sancionador.
para que se cumpla la ley. Y después nos planteamos algunas de las cuestiones en las disposiciones adicionales, en las disposiciones transitorias o en las disposiciones finales, como es el tema de poder sacar fuera de la legalidad asociaciones, fundaciones, etcétera, que hagan apología del franquismo. Estoy hablando pues, de fundaciones con que todos pensáis, ¿no? Que llevan nombre de Keipo, que llevan nombre del general Franco, que llevan nombre de Yahweh, etcétera. Evidentemente esto es contrario a lo que tiene que ser una fundación. Una fundación tiene que estar al servicio de los intereses generales y precisamente la apología del franquismo no es un interés general. Entonces, ahí planteamos, hacemos el planteamiento de la salida de estas asociaciones y estas fundaciones del marco de la legalidad. Así es que, bueno, estos son los grandes rasgos, las grandes novedades que tiene la ley, y es algo que hacemos como un deber moral que tenemos las instituciones públicas y que tiene que hacer la democracia, que hasta ahora pues, no lo había hecho. Bueno, Muy Carlos, bien, no sigo contando Fernando, porque si no bueno, pues yo me enrollo mucho. Bueno, más o menos llevamos una hora. Yo creo que hay una de las preguntas la cuarta que te iba a hacer, que ya la has recogido, que es la de exhumaciones y Valle de los Caídos. Entonces yo creo que sobre esas dos ya has apuntado. Si alguien quiere conocer más, pues bueno, hay marco ahora y espacio para poder preguntar cosas más concretas. Y la otra cuestión era la situación desde el punto de vista de la tramitación en el Congreso. Si puedes decir algo de esto, pero en cosa de 2 minutos, para que tengamos tiempo Muy para brevemente. poder Muy brevemente. En este cada momento, cual manifestar sus preguntas y vale, valoraciones. muy brevemente. En este momento la ley está en el Congreso de los Diputados. Se presentaron enmiendas a la totalidad por parte de Vox, por parte del Partido Popular, para la retirada de la ley, y también por parte de Esquerra Republicana de Cataluña. Esas enmiendas a la totalidad no prosperaron, y en este momento hemos recibido en torno a unas 500 enmiendas de carácter puntual que en este momento hemos clasificado. Estamos hablando con los grupos y que espero llegar a ver si llegáramos a acuerdo para tener una mayoría. Hay dificultades, pero a ver si lográramos llegar a una mayoría, y eso nos permitirá seguir impulsando la ley y aprobarla cuanto antes, porque hace mucha falta. Hace mucha falta. Es decir, si queremos poner en marcha, por ejemplo, todo el proceso de la auditoría, pues evidentemente pues hay que empezar cuanto antes. Si queremos poner en marcha todo el proceso de comisiones técnicas que hablen de la vulneración de derechos humanos, si queremos que se designe un fiscal de sala, pues esto hay que hacerlo cuanto antes de que se nos vaya más el tiempo, porque si no se nos pasa la legislatura. Si queremos tener un Consejo Nacional de la Memoria, en fin, todo eso es súper necesario sacarlo cuanto antes. Yo que estoy hablando con los distintos grupos y tal, pues le estoy planteando la idea de que ahora o nunca. Es decir, o sale ahora, o va a ser muy difícil que salga en otros momentos. Y yo diría que hoy es más necesario que nunca, ante todo el proceso de emergencia de grupos totalitarios y neofascistas, que no solamente están en la marginalidad, sino que están en este momento en las instituciones y en algunas ya con tareas de gobierno, como es Castilla y León. Vamos, estamos realmente preocupadísimos por esta situación que se puede ir extendiendo. Entonces, la memoria no es un tema de hablar del pasado, es una cuestión que está arraigada en el presente y en fortaleza de la democracia, y es una clara apuesta de futuro de una sociedad democrática. Así es que por ahí veo la cosa, y ahí está, y no quiero extenderme más. Muy bien, Fernando, pues ahí hay que ablandar La resistencia. a Esquerra Republicana, ¿no? Hay que Sí, ablandar ahí a Esquerra, hay que masajear ahí un poco. Bueno, pues creo que el planteamiento que nos has hecho, Fernando, ha sido muy amplio, con múltiples detalles, se ven las opciones fundamentales. Bueno, pues es el momento ahora
de abrir este espacio para el diálogo. Entonces, bueno, y veo por ahí de momento que Pedro Tarquis tiene levantada la mano. Adelante, Pedro. Hola, un saludo, ha sido súper interesante la charla. Nos presentamos, Pedro. Sí, sí, Aprovecha presentaros porque yo. Sí, yo soy Pedro Tarquis, soy cristiano protestante y soy parte de la Junta Directiva de la Alianza Evangélica Española, que es la entidad más antigua interdenominacional, que a su vez representa a los protestantes en la Alianza Evangélica Europea y Mundial. Yo quería señalar, sabes que Franco siempre decía que los enemigos de España eran rojos, masones y protestantes. Tú has nombrado rojos y masones, los protestantes no han aparecido cuando fuimos fusilados por nuestra fe, encarcelados, exiliados, expropiados, es decir, entramos de lleno en este tema. Nosotros como Alianza Evangélica llegamos a tener contigo una cita el 17 de marzo de 2020, que como es lógico se suspendió, pero quería preguntarte, ¿es posible que no caigamos en esa amnesia que mencionabas antes, que sigamos invisibles cuando sufrimos esa persecución de la misma forma que los colectivos políticos o de otro tipo durante el nacionalcatolicismo? Vamos a ver, el artículo 3 de la ley recoge una amplia gama de víctimas, y están las víctimas por la persecución religiosa. Eso lo dejamos suficientemente claro. Lo mismo que están las víctimas por motivos sexuales, lo mismo que están los masones, que tienen su nombre porque es muy difícil, o los grupos teosóficos, etcétera, que es muy difícil hacerlo. Pero ahí incluíamos precisamente por la persecución religiosa, o incluíamos precisamente a vosotros como tal. Y evidentemente, bueno, pues no lo sé, no hay ninguna enmienda que se nos haya planteado para que hiciéramos específico el tema, ¿no? Pero bueno, lo podemos ver. Podemos ver a ver si alguna transaccional Por pudiera ejemplo, aparecer. participar algún historiador. El ejemplo, por ejemplo, nosotros vivimos con mucho entusiasmo cuando Amenábar, cuando acabe la guerra, menciona la amistad del pastor protestante que fue fusilado por Franco, Atilano Coco, que era amigo de Unamuno. Entonces, hechos como este, el Colegio El Porvenir, primer colegio de educación mixta en España, que era protestante, fue expropiado por Franco, que ahora son las cocheras del metro, la mitad del terreno. Entonces, ¿cómo podríamos participar para transmitir no solamente que fuimos en un capítulo de la ley, sino participar activamente, ¿no? en la educación que se dé, que la gente sepa que fuimos perseguidos en estos hechos de restauración, por ejemplo, de este colegio? Querríamos integrarnos, ¿no?, de alguna manera en la red de trabajo para aportar, porque seguro que nosotros conocemos hechos, como es lógico, que son desconocidos para el público, incluso especialistas que no sean protestantes. Claro, yo creo que está bien que lo planteen, y desde luego lo que te brindo es la posibilidad de que nos podamos ver, de que vengáis, ya que no pudimos hacerlo por la pandemia, nos podamos ver y podamos articular elementos que puedan dar a conocer permanentemente lo que nos estás comentando, ¿eh? A mí me parece que es importantísimo, ¿no? Es decir, de la misma manera que masones, los masones tuvieron una ley en contra de ellos, ¿no? Es decir, que hay una ley contra los masones y los comunistas, ¿no? No tenían nada que ver los masones con los comunistas. Ya sabéis que la tercera internacional prohibía a los comunistas ser masones, ¿no? Eso no quiere decir que no hubiera comunistas masones, pero hubo. Yo que he estudiado bastante masones. Había muchos protestantes masones, por cierto. Este pastor de Salamanca era... Pero es lógico que fuera así, que protestantes fueran masones. Daos cuenta que en la masonería lo que ocurre es que es un refugio. En muchos casos son auténticas escuelas de ciudadanía, pero son refugios ante un contexto exterior adverso. Y los protestantes los tenían. Yo conozco los protestantes de Andalucía que forman parte de la masonería, que son bastantes, ¿no? Y además desde el siglo XIX. Así que es uno de los diccionarios que he publicado junto con el equipo de investigación que he venido llevando. Hacemos un diccionario biográfico y ahí situamos quién es quién
cada uno y sacamos a los protestantes, ¿no? ¿Llamo a tu secretaria o cómo la...? Perdona que... Sí, llama a mi jefe de gabinete, a mi secretario, y ya establecemos esa reunión. Tengo mucho interés en hablar con vosotros. Muchas gracias. Venga, gracias a ti, Pedro. Muy bien. ¿Más cuestiones? Bueno, aprovecho para mencionar que Fernando de los Ríos, que da nombre a la escuela de pensamiento, pues fue masón y precisamente, efectivamente, fue en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera en el que la masonería fue de alguna manera el único espacio donde la gente liberal pues podía reunirse y encontrarse, ¿no? ¿Qué más? Manuel, has levantado la Muy mano. buenas, muy buenas. ¿Se me escucha bien? Manuel. Muy buenas. Bueno, soy Manuel José Sánchez, cristiano socialista de Almería, además antiguo alumno de Fernando, profesor de historia de instituto en Lorca. Y Fernando, he estado escuchando toda tu conferencia y me ha faltado algo, la verdad que no me he leído la ley, en cuanto al nivel educativo. Te voy a poner un ejemplo desde lo que vivo yo aquí en el día a día. En la antigua ley Wert, la ley de educación que tenemos hasta este curso, el curso que viene ya tenemos la nueva ley, la LOMLOE, solo hay un estándar en el cuarto de la ESO, en la materia de geografía e historia, que toca la ley de memoria histórica, ¿vale? Y es difícil en este caso llevar a los alumnos y a las alumnas pues esta cuestión que es difícil de comprender. Te cuento un detalle más. Estoy preparando en un trabajo fin de máster en la depuración del magisterio de los primeros años del franquismo aquí en el Valle del Guadalentín, y precisamente el instituto más antiguo de enseñanzas medias que hay aquí en Lorca se llama todavía Instituto José Ibáñez Martín. El Ibáñez Correcto. Martín, ¿no? Correcto. Entonces no sé cómo Sí, Manuel. Se ha desconectado, se ha ido la conexión, se ve que tenía un poco débil y se ha terminado de desconectar. Mientras vuelve Manuel, Bernat Villaronga ha hecho una pregunta en el chat que dice que dónde se puede consultar los beneficiarios de la reparación. No sé si tiene respuesta a eso, Fernando. Vamos a ver. ¿Quiénes son los beneficiarios de las reparaciones? No se tienen todos, pero son 608.000. Lo que tenemos más etéreo son los 65.500 de funcionarios o empleados públicos. Entre otras cosas porque en el momento en que se inició toda la cuestión de reparación sobre ellos y se empezó a darles pensiones, etcétera, se incluyeron en el grueso general de la seguridad social, y es muy difícil en este momento sacarlos de ahí y saber quiénes son, ¿no? Había que hacer un trabajo de investigación potente. El resto nosotros lo sabemos quiénes son, y no lo tenemos lógicamente publicado en ningún sitio. Tenemos las cifras y bueno, fundamentalmente todos aquellos que reclamaron en su momento o plantearon que se le diera el 1.000.000 de pesetas, o las viudas, por ejemplo, hay viudas e hijos mayores de 112.000 fusilados, ¿no? Asesinados o desaparecidos, ¿no? Es interesante. Militares republicanos, más de 64.000. Más de 64.000, claro, todo eso está con su nombre y apellido, y que evidentemente no podemos, por la Agencia por la Protección de Datos, no podemos ponerlo en la página, pero yo estoy dando los datos generales. Luego sí que aparecerán, lo que pasa es que aparecerán en el censo de víctimas. Censo de víctimas, fundamentalmente, la Agencia de Protección de Datos nos ha planteado que tienen que aparecer en el censo ya personas fallecidas, no personas que aún no hayan fallecido, ¿no? Entonces, bueno, iremos sacando ese censo de víctimas paulatinamente.
Parece que Manuel José Manuel. Sánchez ya ha vuelto, sí. Está Manuel. Manuel. Vale, perdona, es que con el vídeo se me va un poco la conexión. Lo que te preguntaba, Fernando, es que en la ley, ¿cómo habéis tocado el ámbito de la educación? Lo que no sé, en la LOE todavía no han salido los currículums para las demás materias, en este caso la mía que es geografía e historia, no sé cómo se abordará, pero bueno, ya sabemos que también depende mucho de las comunidades autónomas, y aquí en este caso pues sabemos quién nos gobierna. No sé cómo la ley de memoria democrática toca en cuanto a la educación. He escuchado algo de que inclusive en las oposiciones a funcionarios públicos, etcétera, pero el ámbito más de escuela pública, ¿cómo se plantea? Nos planteamos que la historia de la democracia y la memoria histórica entre en la escuela, entre fundamentalmente en la ESO, entre en bachillerato, como elemento fundamental. Y en ese, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? En este momento que se está haciendo el planteamiento de los currículum, tanto de la ESO como de bachillerato, estamos introduciendo elementos generales para que a partir de ahí se pueda desarrollar los temas vinculados con memoria e historia de la democracia. Y sobre todo planteando una cuestión que me parece fundamental, es decir, el hecho de que haya mucha gente que no haya estudiado, por ejemplo, República, Guerra y Franquismo, fundamentalmente obedece a que, por ejemplo, en bachillerato la historia de España empieza en Atapuerca y difícilmente se llega hasta el final. Y cuando ya se llega hasta el final, pues se da de pasada, los profesores todavía tienen algunas reticencias, el tema controvertido y tal. No, se tiene que dar. Entonces, lo que nos estamos planteando es que esa historia de bachillerato sea más, recogiendo cosas del pasado y tal, pero sea más tiempo del siglo XX, incluso la de la historia que hay del mundo contemporáneo, que recoja pues, toda la vinculación de España en el contexto mundial. Es decir, nosotros formamos parte de la historia y de la memoria democrática de Europa, fundamentalmente a través del exilio. Y eso es importante que se conozca y que no solamente se hable en general, sino que vean cómo nosotros hemos contribuido a la memoria democrática europea. No te puedo avanzar más porque estamos en este momento ultimando el tema de los currículum, que está ya el currículum de primaria ya lo ha aprobado el Consejo de Ministros, el de ESO y el de bachillerato lo aprobará dentro de unas semanas. Y estamos ultimando cómo se introduce en memoria esto en eso y en bachillerato. Es cierto que luego el desarrollo lo hacen las comunidades, pero también si tú lo apuntas, evidentemente, en la memoria económica tiene que verse eso, ¿no? Tiene que verse y obligatoriamente tiene que trabajarse. Así es que para mí es importantísimo este tema que planteas, Manuel. Importantísimo porque es importante que las nuevas generaciones conozcan qué es lo que pasó. Pero para que los hechos traumáticos del pasado no vuelvan a repetirse. Fundamentalmente para eso. Yo por eso digo que hoy más que nunca hay que hacer memoria. Y memoria, como repetí antes, porque es un tema de presente y un tema de futuro. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, me alegro de escucharte. Yo estudié en ese instituto que tú dices que es el más antiguo, hice quinto y sexto en ese instituto, que entonces se llamaba Ibáñez Martín, y es una pena que se siga llamando Ibáñez Martín, que como sabéis fue un ministro franquista. Habrá que cambiarlo, el nombre. Sí, habrá que cambiarlo. El primer ministro franquista de Educación y después el de la depuración, precisamente. Hay la incongruencia que tenemos varios represaliados con nombres de instituciones como la biblioteca, etcétera, y enfrente el instituto más emblemático de la ciudad con el nombre del ministro franquista. Efectivamente. Veo una mano levantada, Cristóbal. Sí, ¿me escucháis? Sí, Cristóbal Fernando es el coordinador federal de Cristianos Socialistas, es de Sevilla. Adelante, Cristóbal. Hola, en primer lugar agradecer tu conferencia, Fernando, y la presencia de los demás compañeros y compañeras. Algo breve. Creo que hablar de la memoria histórica es hablar de nuestro ADN,
ideológico. Porque la memoria histórica lo que hace es fundamental para construir un país más justo, más noble y más respetuoso. Y ese es nuestro ADN. Creo que es fundamental esta ley para hacer una pedagogía de la memoria, ¿no? Para hacer una pedagogía de la memoria. Una pedagogía de la memoria basada en el recuerdo y en olvidar, que es fundamental para la convivencia de una nación. Y cuando digo olvidar, digo que es recordar sin ánimo de perjuicio. Yo creo que la hoja de ruta que estamos elaborando los socialistas, de recordar, acordar y concordar, es fundamental para construir un país, como he dicho antes, más justo, más noble, más respetuoso. Si te hago una pregunta, para mí es fundamental la formación dentro del partido, es fundamental, porque la derecha no solamente se lee a ello, sino que la derecha, la extrema derecha, está leyendo también a la izquierda. Y para nosotros la formación es fundamental del partido. Siempre hemos tenido buenos secretarios de formación y lo seguimos teniéndolo. Para mí es importante también que tú vayas dando bibliografía. A mí es fundamental la bibliografía para contrarrestar esa revisión histórica que es convertir las anécdotas en la historia. Porque al final el revisionismo histórico es eso, convertir las anécdotas, la historia y la historia en anécdotas. Yo te pido ese favor, ¿no? Que si después vaya pasando bibliografía para nosotros, a través tuya, a través de Carlos, y vayamos profundizando en esa formación que es fundamental para la militancia, para defender, para debatir. Esa derecha y esa extrema derecha no solamente se lee a ellos, sino que también nos está leyendo a nosotros. Muchas gracias, Fernando, y a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, Cristóbal. Yo estoy de acuerdo contigo que es de mucha pedagogía de la memoria. Mucha pedagogía. A mí me preocupa, porque claro, si os vais a las reuniones que hacemos de memoria, casi siempre la gente que participa es gente mayor. No falta gente joven. Que la gente joven conozca realmente qué es lo que pasó. Y de ahí que tengamos que hacer mucha pedagogía y buscar nuevos formatos muy actualizados que contrarresten las falsas noticias, las mentiras, y nuevos formatos por la vía de esto de Internet, por la vía online, por la vía que le llegue a la gente joven, porque lo que estamos es construyendo. La memoria no solamente es mirar al pasado, estamos construyendo una sociedad y muchas veces, si hablamos solo de memoria histórica, nos referíamos solo a víctimas y a la guerra y a la república y cosas. No, estamos hablando de valores. Estamos hablando de valores democráticos. Y estamos hablando cómo desde el siglo XIX se empieza a gestar una sociedad anclada en valores, en derechos y en libertades. Y la lucha, tanto individual como colectiva, se tiene que conocer, porque lo que tenemos es, felizmente, una sociedad democrática que nos ha costado muchísimo establecerla. Y hay serios peligros, lo estamos viendo con los populismos, con los neofascismos, etc. De ahí la importancia de conocer todo el proceso, pero fundamentalmente cimentarlo en una sociedad de valores. Así es que estoy de acuerdo contigo, hay que buscarse nuevos formatos, hay que contarlo mucho a la gente joven, a través de la escuela hay que contarlo a la gente y sobre todo buscar todos los formatos. Para mí es clave que vayamos innovando permanentemente, nos vayamos interpelando de cómo hacer mejor las cosas, porque de la única manera que avanzaremos. Manuel, parece que estás levantando la mano físicamente. Y Pilar, vamos, el marido de Pilar. Pero, a ver, primero Manuel, sí. Sí. Manuel Marín. Hola, Carlos. Hola a todos. Hola, Fernando. Hola, Manuel. Soy Manuel Marín Bernal. Quiero agradeceros, en primer lugar, a Cristianos Socialistas por darme la oportunidad de participar en este encuentro, ¿no? Felicitar, lógicamente, a Fernando Martínez porque, bueno, pues sigue haciendo con ese trabajo casi en solitario, por decir algo, frente a los muros que se encuentra. Yo agradezco sinceramente, la sinceridad con la que Fernando trata este tema, ¿no? No nos da a los memorialistas esas ideas de que todo está solucionado, que todo se va a solucionar con facilidad, porque sabemos todos que no es así, y él, lógicamente, con esa tranquilidad y con ese saber
saber hacer y con esa documentación que él tiene, pues nos tranquiliza a todos porque queremos llegar al final de esta cuestión en 2 días y es muy difícil. Como él ha dicho, es muy difícil. Yo, sinceramente, creo que sí que deberíamos apretar el acelerador por lo que has dicho, porque la situación en la que nos encontramos, sobre todo en unos territorios frente a otros, es muy preocupante. Yo estoy en la ciudad de Alicante, soy responsable de la memoria democrática en la provincia y bueno, aquí está la derecha con Vox de una forma inusitada, poniendo todos los palos en las ruedas que sean posibles. Tenemos aquí concedidos por la Generalitat Valenciana varias exhumaciones con 243 cadáveres en un cuadro grandísimo, en la que ya han dejado el ayuntamiento, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante del Partido Popular con el apoyo de Vox y Ciudadanos, de perder 6 meses y que desgraciadamente si en este año en el que nos encontramos, septiembre, octubre, no hay respuesta porque se han metido en una licitación que la tienen paralizada, tendremos que devolver el dinero y todos esos españoles y españolas, alicantinos y alicantinas que están allí represaliados, pues seguirán estando allí. Otra de las cosas que nos preocupa, Fernando, y que no hemos comentado, pero que porque no va directamente con la ley de memoria democrática, pero es la ley de bebés robados, que también parece que está un poco estancada en el Congreso de los Diputados. Como bien has dicho, la represión hacia la mujer ha tenido varios carismas increíblemente dramáticos, ¿no? Bueno, pues ese castigo hacia las mujeres de este país, como sabéis, llegó hasta prácticamente los años 80, hasta el año 80, robándoles a esos niños, y las asociaciones de bebés robados están sinceramente desesperados. En fin, creo que tenemos también que tener desde los socialistas una sensibilidad muy importante y muy grande con estas, y una solidaridad con todas estas madres y hermanas y familiares que están ahí esperando una solución. Bueno, nada más, que vuelvo a reiterar, felicitaros a los cristianos socialistas, a los compañeros y compañeras por esta labor que hacéis y continuar en ello. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Sí. Si te parece, Pilar, que habías levantado la mano, si hay alguien más que quiere intervenir, luego ya das respuesta a Fernando, y porque luego ya tiene que cerrar el acto Juan Carlos. Pilar. El micrófono, Pilar. Abre el micrófono. Ahí estás. Sí. Bueno, me ha gustado muchísimo esta charla y estas intervenciones y esta preocupación por toda esta gente, todas estas personas que murieron y no han sido reconocidos ni así. Y quiero contar brevemente que cuando yo era pequeña, pues tenía 7 años, íbamos al cementerio y los fusilados, los republicanos fusilados, que eran unos 23, creo que eran, estaban aparte, y no solamente no tenían flores el día de los santos, sino que no se les podía poner. Estaba mal visto. Y entonces 3 o 4 amigas mías y yo, que tendríamos unos 7 años, les quitábamos, cuando se iba la gente del cementerio, les quitábamos las flores a las tumbas que más tenían y se las poníamos a los republicanos fusilados que estaban allí. Y por la tarde, cuando venían, las cosas que decían, pero ¿quién serán los sinvergüenzas? ¿Pero quién les pone flores? Bueno, era una cosa que es que lo recuerdo ahora, y con pena lo recordamos, las que éramos entonces las amigas que poníamos, y no nos atrevíamos a rezar, que nos vieran rezar, y nos poníamos de medio lado, del miedo que daba.
Entonces la gente, los republicanos que fusilaron, eran como, no se atrevían ni las familias a ir a las tumbas, ni a nada. Y luego fui alcaldesa de Casasibáñez y se sumaron varios cadáveres y los fueron pidiendo, y a todo el que vino se le dio la facilidad que se lo pudiera llevar. Y me llamó mucho la atención a un chico joven que fusilaron de unos 17 años, creo que dijo la familia. Y cuando fueron a sacarlo, estaba hecho un arquillo, encogido completamente así. Que el que lo sacó dice, me da la sensación que este hombre lo enterraron estando vivo. O no sé. O sea, que todo eso y todo el miedo que había, yo lo he vivido, el miedo que había. Y que conste que yo era hija de uno de derechas. Mi padre era de derechas. Y yo esto lo vivimos de esta forma y he visto el marcaje que tenían los hijos de los que habían fusilado. Y esto es una cosa que es que grita, grita, y me llevo mucha alegría de todo lo que se esté investigando, de las leyes que vayan a sacar y de estas reuniones que se hacen, y agradezco a los que investigáis y profundicéis sobre esto. Muy bien. Fernando. Sí, vamos a ver, agradecer vuestras reflexiones, tanto la de Manuel como la de Pilar. Agradecerlo en el sentido de que bueno, estáis dándole voz a quien realmente no la tuvo. Estuvieron durante mucho tiempo fuera de la escena pública, lo que llamamos invisibilizados. Daos cuenta que las políticas de memoria del franquismo siempre tuvo, como decía antes, muy presente a sus caídos, ¿no? Y mientras tanto nosotros estigmatizarlos como rojos y como rojas, y por lo tanto tenían que estar fuera de la escena pública, se les criminalizaba como elemento fundamental, que eran los causantes de los males materiales y espirituales de España. Así es que tu testimonio, Pilar, me llama mucho. No es que me llame la atención, es que lo que realmente era son tus vivencias, que también en parte son nuestras vivencias. Manuel, comentabas antes los peligros que tenemos, el avance que hay en el sureste de Vox, tanto en Murcia como en Alicante. Yo soy un poquito más bajo, soy de Almería, y estoy muy preocupado porque claro, las encuestas están dando un alza de Vox impresionante, y creo que el tema de la memoria es un tema que lo tienen como punta de lanza en contra de nosotros. Ellos quieren volver a una situación similar al franquismo, en una situación diferente, lógicamente. Aprovechan todo lo que les da la democracia para utilizar todos los instrumentos que tienen para hacer política totalitaria, neofascista, de incremento del odio, de confrontación de la sociedad. En fin, todo este tipo de cosas, y es importantísimo estar permanentemente alerta y en la batalla, porque nos jugamos mucho como sociedad democrática. Planteas el tema de bebés robados. El tema de bebés robados yo lo conozco bien. La primera tesis doctoral que se ha dirigido en España en una universidad, tuve el honor, junto con otros colegas míos, de dirigirla. Por lo tanto, conozco bien el tema de bebés robados. Cuando nosotros empezamos a plantearnos el tema de la memoria, queríamos introducir en la memoria el tema de bebés robados. Hablamos con distintas asociaciones. Había gente que quería de las asociaciones que lo introdujéramos en la ley de memoria, y hubo gente de asociaciones que dijeron que no. Hasta tal punto que se optó por tener una ley propia de bebés robados. No obstante, nosotros hemos incluido los bebés robados, primero como víctimas, a ellos y a sus familiares. Está en la ley de memoria democrática. Lo hemos incluido también en el censo
en el censo de víctimas. Y hay toda una serie de elementos que favorecen también todo el tema de conocimiento de la verdad. El fiscal, por ejemplo, que será de derechos humanos y de memoria democrática, entenderá de temas de bebés robados también, ¿no? Es decir, que, bueno, lo que hemos podido, porque claro, hay gente muy celosa de que no quieren tener su ley, no quieren tenerlo en el marco de memoria democrática, pero son víctimas, y como son víctimas de una época determinada, pues que en la dictadura, pues evidentemente nosotros lo hemos incluido. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo termino mi parte como moderador. Ahora le doy pie a Juan Carlos y termino con una pequeña cita de Walter Benjamin, que él oponía historia y memoria, ¿no? Decía que lo que la historia da por cancelado, la memoria lo entiende como pendiente. Y bueno, pues creo que aquí estamos reivindicando lo pendiente. Por mi parte, muchas gracias, Fernando. Juan Carlos. Sí, bueno, buenas tardes. Me ha encargado la Comisión Federal que clausure esta sensacional tarde de reflexión. Como persona que coordina esta escuela de pensamiento, Fernando de los Ríos, recién creada por cristianos socialistas. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias a todas y a todos por vuestra participación, por vuestro interés, por vuestras reflexiones. Por supuesto, muchas gracias, Fernando, porque ha sido muy clara, muy nítida y muy motivadora tu reflexión, que nos anima a todos a continuar trabajando por construir un futuro democrático, un futuro donde el diálogo sea el norte. Gracias, Carlos, por tu también gestiones y tu colaboración en el desarrollo de este acto. Y bueno, yo solamente 4 cosas rápidas para que nos podamos marchar todos sobre la ley. O 4, no sé, cuestiones que a mí me surgen de lo que os he escuchado, de lo que he leído. La primera cuestión sería que ojalá seamos con esta ley que queremos poner en marcha, podamos construir un futuro donde la deuda que la democracia española tiene con aquellos que lucharon y que trabajaron por un país mejor, pues sea saldada. A mí me parece que eso es un elemento importante que ojalá seamos capaces de hacer. La segunda, que lo habéis dicho también y me ha parecido muy interesante, que tenemos que pensar en futuro y tenemos que construir unas generaciones donde la paz, la solidaridad, el diálogo, el encuentro, la tolerancia sea algo incuestionable, que nuestros jóvenes y las generaciones de los nietos que vayan surgiendo, pues no quepa la posibilidad de una involución, aunque por las últimas reflexiones que estabais manifestando, pues realmente el futuro lo tenemos complicado, pero yo creo que hay que seguir en esa tarea. La tercera cuestión, que yo se lo he escuchado muchas veces a Carlos García Andoain, y creo que es importante, es que los católicos tenemos una gran responsabilidad en esta cuestión de la memoria democrática, una gran responsabilidad de reconciliación, una gran responsabilidad de facilitar y favorecer que la reconciliación entre todos los españoles con las víctimas de la dictadura franquista sea realmente factible, sea realmente un hecho y no una teoría, sino que sea realmente llegue a su puerto. Yo creo que esa responsabilidad de quienes manifestamos nuestra fe católica es importante, es clara. Y la cuarta, que ojalá, ese espíritu de laicidad inclusiva que Fernando de los Ríos marcó en su vida y desarrolló en su vida, pues seamos capaces de desarrollarla en nuestro Estado, en nuestro partido y en la sociedad. Y que esa tarea que seguimos haciendo los cristianos socialistas de tender puentes entre la fe y la política, entre la izquierda y la religión, pues que sea realmente cada día algo más real. Nada más, muchas gracias, atentos a las siguientes convocatorias porque seguiremos haciendo cosas que pongan en relación la fe y la política y esta necesidad de construir un futuro democrático. Muchas gracias a todas y a todos y hasta la siguiente. Bueno, pues yo quiero agradeceros, Juan Carlos, la invitación
quiero agradecer a Cristiano por el socialismo, Cristiano Socialista, la invitación también y desde luego animaros a seguir ayudándonos, porque en este momento necesitamos muchas manos, muchas manos, mucha gente que difunda lo que estamos haciendo, gente que entre en la controversia también con aquellos que no creen en esto o que tratan de radicalizar las situaciones sin ningún sentido y que le gusta la confrontación o hacen planteamientos de guerra civilista, ¿no? Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos aquí por los derechos humanos, por una sociedad más solidaria, más justa, con valores democráticos como elemento fundamental, no buscando confrontaciones ni aprovechándonos del tema de la memoria para utilizarla para la política, sino todo lo contrario. Anclado en los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y por eso quiero agradeceros a los cristianos socialistas el que divulguéis en lo que estáis haciendo hoy aquí, que me hayáis dado la oportunidad de estar un rato con vosotros y con vosotras. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Muy bien. Bueno, felicidades a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Bien.